refinamiento que tenemos que hacer en la filtración. Y digo porque es la última, porque es la más frágil, entre comillas. Yo puedo filtrar hoy día amicróbicamente, es decir, filtrar por cartuchos bien finos, 0,45, 0,65 micras. Lo paso a un estanque, lo guardo 2 semanas y ya se me contaminó de nuevo. Ya de nuevo tiene bacterias y tiene levaduras. Por tanto, a eso me refiero con que es frágil el proceso, o el resultado del proceso. Entonces, normalmente después de la filtración, justo después de la filtración, ¿qué es lo que debería venir? Por supuesto. Después de filtración, viene el envasado, que es algo de lo que no hemos hablado formalmente. La idea es que hoy día hablemos de eso. Y con eso termina el proceso productivo. Al menos en lo que respecta a esta versión unitaria del vino que viene en botella, generalmente. Hay otros formatos que no los vamos a abordar porque no es menester de esta asignatura. Así podríamos envasar en caja, tetra, y también lo podemos encontrar en el supermercado, ¿cierto? ¿Algún otro formato que conozcan? Lata. Bueno, el ejemplo de su compañero lo trajo de colación. Es un cóctel gasificado, ya no es vino, pero también se vende vino en lata. Por si acaso, vinos espumantes y vinos blancos y rosados, al menos acá en Chile. Si ustedes van a países como Argentina o ya más lejos, vayan a Europa, hace como 20 años que están vendiendo vinos en lata. También es una alternativa. Acá en Chile es súper poquito explorado, salvo lo que les cuento, que son cócteles o espumantes blancos. Solo hablaremos de botella. ¿Ya? O sea, ¿Hay diferencia entre botella de plástico y botella de vino? Por supuesto que sí. Pero tú, pensando como en el vino, sí, en el sentido de la durabilidad del material, el plástico es muy susceptible a dañarse y a entregar cosas hacia el vino. Piensen que el vino es un producto de bajo pH, y además tiene un agente corrosivo. ¿Qué agente corrosivo tiene? Empieza con anhidrio y termina sulfuroso. Es súper corrosivo. Ya, dicho eso, preguntas con esto, con este caso 1, supuesto hipotético con poca información. ¿Alguna consulta? Los casos siempre van a ser como después de. No, me caché, perdón. Por ejemplo, dijo caso 1, tinto en barrica. Sí. Entonces, por ejemplo, digamos un caso sería como, también sería como blanco en barrica o. Tú ya me estás contando como pensando en la evaluación. ¿Con la tercera evaluación me preguntas tú? No, uno parte más atrás. Partes de un producto al que quieres llegar y hay ciertas cosas que tienes que sí o sí en la producción hacer. Entonces, no partes de bien atrás. Yo les digo que unidad 2 es unidad aprendida, entonces debe ser un checklist casi por ustedes. De calificación. La actualización tártarica se mide la cristalización. De las sales de ácido tartárico. Acuérdense que el ácido tartárico puede estar en 2 formas, bueno, 3 más bien. 2 están ionizadas. Sí. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué es un producto? La clase pasada. También lo vimos, sí. Ya, y estas reaccionan con cationes del medio y forman sales. Esas sales pueden cristalizarse, pueden formar cristales. Ya. Vamos a ir un caso muy rapidito, eso sí, con el blanco. Okay. Un blanco varietal. No pensemos en un blanco que pase por barrica necesariamente, podría ocurrir eventualmente. Recuerden que blanco y tinto se pueden criar. En este caso, blanco varietal. Significa que es un vino de una variedad, o es una mezcla pequeña, sin crianza, súper joven, súper fresco para consumir en el año. Esa es la idea. Entonces también terminamos en el solicitado. ¿Y qué deberíamos hacer luego? ¿Cuál sería la siguiente etapa? ¿No va con crianza? No, embotellado. Envasado al tiro. Porque hay blancos que sí pasan por barrica o por crianza. Estabilización. Estabilización tartárica, esa por acá. Envasado al tiro. Planificación. No, si delante dijo que eran los delitos.
No, el caso era El caso, el otro caso es la clarificación. Y acá, ojo, no va con ningún asterisco. Acá la pusimos obligatoria, porque sí o sí, al menos, vamos a tener que solucionar la quiebra proteica. Al menos. Esto es importante, chiquillos. Anótenlo porque para la tercera evaluación es donde más tropiezos suelen tener. Donde no son capaces de justificar el por qué sí o por qué no clarificaron de una forma u otra. La clarificación aquí sí queda como obligatoria porque, reitero, un vino blanco sí o sí va a presentar inestabilidad en sus proteínas, no hay forma de que no. Ese es nuestro contexto actual y cada vez creciente, gracias al cambio climático que según Trump no existe. Pero ya está. Clarificación entonces obligatoria. Luego, ¿qué viene? Sí, por supuesto. Y también es obligatoria. ¿Qué más? ¿Qué viene después de eso? Eventualmente filtración, ¿cierto? Y luego el envase. Una pregunta rápida, a ver si lo recuerdan. ¿Siempre filtramos? La respuesta es... no siempre filtramos. ¿Ya? Hay vinos que no se filtran porque cuando filtramos, dependiendo de qué tan fino estemos filtrando, vamos a perder coloides. Coloides que aportan esta cosa como más gruesa en boca, un poquito más volumétrica. O sea, una por otra. El vino se va a ver más bonito, vamos a eliminar ciertos coloides que pudiesen más adelante precipitar presión, pero perdemos cuerpo, perdemos volumen del vino. ¿En qué caso se debería filtrar? Porque por ejemplo hay superficie, pero en qué caso no se debería hacer una filtración o que no la requiera. Ya, cuando tienes crianzas extensas, generalmente no filtras. Se pasan, no sé, 12 meses de crianza, un blanco también eventualmente podría ser. 12, 14, 24 meses en barrica, no filtras porque el nivel de turbidez que presenta ese vino, en otras palabras, el nivel de turbidez debido a material en suspensión es realmente muy bajito. Ahí podrías pasar directo a botella, después de un par de trasiegos. ¿En qué otro caso? No, yo diría que ese es un buen caso. O bien cuando quieres respetar todos los colores del vino y quieres un vino un poco más rústico en apariencia, pero con más volumen, más cuerpo. Eso sí se puede hacer. Entonces en este caso es obligatorio. Sí, sí, eventualmente sí. Habías dicho que la clarificación obligatoria porque el vino presentaba proteínas en exceso. Sí o sí, al menos tenemos que solucionar esa quiebra. Puede que agreguemos otros clarificantes, la gelatina podría ser, para eliminar los taninos y evitar el parlamiento. Por eso. El blanco y el tinto, para estabilizarse tartáricamente, tú los podrías enfriar harto, hasta cerquita del punto de congelamiento. Esa es una de las formas que tenemos de estabilizar el vino tartáricamente. Hay otras donde no depende del frío, pero sí, hay una forma. Ya, claro, entonces, chiquillos, con este macro resumen, cuéntenme, por favor. En mi caso, Tienes baja astringencia, es lo que buscas, ¿cierto? Es que la baja astringencia no la puedes solucionar. Más que en afinamiento, uno podría proponer en la producción, inicialmente saltándote las etapas de maceración en larga. No hacer maceración contemplativa, quizás especializado, la fermentación específica. Y si tuvieses que clarificar para bajarle más la astringencia, claro, agrega un clarificante como albúmina. Si no me equivoco, el caso lo que hace es darte información del producto al que tienes que llegar, no al que tienes, al que tienes que llegar. Entonces sí, con mayor razón de si quieres llegar a una defensa,
usualmente en ese caso en particular. Pero también les comentaba que si es un vino joven, un vino en el que, por ejemplo, tiene muy poquito tanino en realidad, quizás si vas a tener que clarificar con bentonita, aun cuando dañes con eso el color. Porque vas a tener muchas proteínas que no reaccionaron con nada. Entonces te van a generar turbidez en el vino. Sí, estamos hablando de eso, solo vino. Te va a pasar lo mismo que en un blanco. Exactamente lo mismo que en un blanco. Por falta de taninos. ¿Alguna otra dudilla que tengan por ahí? Ya. Yo creo que estamos en condiciones entonces de comenzar la clase del día de hoy. No, aquí era necesario como reponer los pies en materia de afinamiento porque es un tópico complejo. Vale, vamos a hablar un poco entonces de la etapa final, de esto último que nos quedó acá colgando, que no hablamos hasta recién ahora. Lo vamos a abordar de manera práctica también. Ya la próxima semana recuerden que tenemos el práctico de envasado. Hasta que no falten porque es una etapa importante y se pueden llevar su botellita de regalos que participan siempre. Hablaremos entonces de aquello que es importante para poder asegurar algo que al público chileno en particular, bueno, del Nuevo Mundo en realidad les encanta. Les encanta comprar un vino, no sé, lo probaron en el 2015, les encantó, lo volvieron a pillar en góndola en el 2018, lo compraron, lo probaron y era igual de rico. Misma experiencia, manjars. No obstante, ¿qué problema práctico tiene eso, creen ustedes? ¿Creen ustedes que es fácil hacer un vino este año de una forma, siguiendo un protocolo, y que el próximo año te quede igual? No. ¿Por qué? ¿Por qué puede que no te quede igual? Por la materia prima de la obra. Esto es la materia prima la que manda el 99% del vino. El resto lo hacemos nosotros en bodega, metemos un poquito de maquillaje por acá, por allá. Y todo eso está controlado. Claro. Y en realidad... La belleza con algunos defectos logrados. Su compañera toca un punto clave. La planta está sometida a las condiciones de la temporada, y las temporadas siempre varían, especialmente en los últimos 10 años han sido brutalmente dispares una temporada de otra. Ya saltamos de una primavera fría a una primavera con temperaturas muy altas, olas de calor en el verano, eras de inicio en las primaveras, entonces ha sido muy variable. Y eso genera variaciones importantes en la composición de la uva. Y de aquí, entonces, algo que antes no nos preocupaba, porque antes en general teníamos las temporadas más o menos parecidas, y logramos esto con poco esfuerzo, ahora requerimos un poquito más de cabeza para poder conseguirlo. ¿A qué voy con esto? Mucha gente genera un vínculo con el producto y esta segunda compra se debe hacer esa vinculación, una vinculación emocional con la actividad que estaban realizando, lo que haya sido en la que conocieron ese producto. Entonces, si no es igual a la primera vez que lo probaron, no lo van a volver a comprar por la tercera vez. O bajó la calidad, no cambió la mano, típico, ¿cierto? Y eso pasa entonces precisamente cuando no procuramos seguir un patrón de producto. Acá la idea es entender que un vino comercial de este tipo, como que se llama el Malbec, que ha sido el Diablo, línea reserva, no se hace con un estanque, se hace con varios estanques a fin de conseguir que la mezcla sea consistente año a año. Esa es la parte difícil, en realidad, porque está basado en un tema netamente sensorial, sometido a factores externos que no son manejables. Clima, fundamental. Entonces las pruebas de mezclas aquí son súper importantes y tener bien claro cuál es el objetivo del producto también lo es. Para poder llegar a ello, contamos con varios componentes de mezcla, pero hay que cuidar esos componentes de mezcla. No basta solo hacer el vino, recuerden que muchas veces pasamos por procesos de crianza más o menos extensos, especialmente en los tintos, estamos hablando de por lo menos 6 meses hasta 2 años eventualmente. Durante todo ese tiempo tenemos que procurar que el vino no se nos oxide y no se nos pique. La barrica, cuando está en el proceso de crianza del vino, la barrica deja salir el vino hacia el exterior y se va vaciando, entonces tenemos que rellenarla habitualmente. Si no la rellenamos, queda este espacio vacío. Este espacio no está vacío en realidad, ¿qué tiene? Aire. ¿Y el aire que tiene? Oxígeno. El oxígeno permite el desarrollo de microorganismos. No solamente eso, sino que también genera oxidación directa.
Por lo tanto, el cuidado respecto no solamente a la parte sanitaria del vino mismo, es decir, mantener un nivel de anhídrido sulfuroso alto, sino que también los niveles del vino son relevantes. El contenido de gases que tiene el estanque vacío. Esto se ve bonito, ¿no? Se ve hermoso eso. Imagínenselo en una copa. Esto es la generación de levaduras de velo en la parte superior de un estanque que tiene un espacio de aire que no ha sido protegido. Eso es grave. Eso genera ácido acético, ácido propiónico, un montón de variaciones respecto de la parte sensorial que no debiesen tener. ¿No tiene la botella? No, bueno, ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Hay varios motivos por los cuales no ocurre aquello. Entonces, una vez que tenemos los componentes de mezcla bien cuidados, han pasado por todas las etapas de afinamiento que nosotros definimos, incluida la filtración si es que así es necesario, procederemos al envasado. Lo que ustedes ven ahí en la fotografía chiquitita es una monobloc que tiene las partes esenciales del proceso de envasado. El proceso de envasado consta de las siguientes etapas que no pueden no estar: el enjuague de la botella, el llenado de la botella y el taponado de la botella. Todo lo demás es accesorio. La clave son esas tres cosas. Digo lo demás es accesorio porque hay máquinas que lo hacen todo. Es decir, reciben las botellas vacías, las llenan, las tapan, las enjuagan, les ponen etiquetas, les ponen cápsulas y te las meten en una caja. Todo eso existe. Ya es tecnología antigua. ¿A qué te refieres test microbiológico? Vamos al tiro con eso. En el proceso de envasado, uno de los puntos críticos importantes a nivel como de la salud del vino, la salud futura, tiene que ver con el llenado de la botella. El llenado se efectúa mediante boquillas. Boquillas que son capaces de dispensar cierto caudal de vino. Sin embargo, entre un llenado y otro, entre un vino y otro, no una botella y otra, sino que una tanda de envasado y otra, pueden quedar residuos en esas boquillas. Y en esos residuos se pueden desarrollar microorganismos. Por tanto, es muy importante, especialmente en las líneas que trabajan con vinos edulcorados. Los vinos edulcorados, recuerden, son aquellos a los que les agregamos un poco de mosto concentrado para que queden más dulces, más ricos, más fáciles de tomar. Como la exportación, ese botellón de litro y medio. Entonces lo que se hace es que cada cierta cantidad de litros se limpia la máquina completamente, se lava con ácido peracético y se toman muestras de cada boquilla. Hasta que cada boquilla no demuestra estar ausente o carente de microorganismos, no se procede con el envasado, particularmente con estos vinos adulterados. A eso se refiere con test microbiológicos, que son tomas de muestras y hay un par de metodologías más rápidas de determinación de existencia de microorganismos, que no son cultivos. Desde técnicas moleculares hasta terráqueos. Entonces el proceso de envasado, ya agregando un poquito más de pelito a la sopa, consta de despaletizaje de botellas, la carga de esas botellas en la línea, el enjuague de esas botellas, como decíamos recién, llenado y tapado. Las botellas vienen habitualmente en pallets, tapaces de madera, tienen varios pisos de botellas. Ya estos pisos van a tener una cantidad más o menos definida de botellas dependiendo del formato. ¿Cuántas botellas creen que vienen por pallet? ¿1000? Sí, por ahí. Sí, normalmente dependiendo del tipo de botellas, que hay unas que son un poquito más anchas, otras más angostas, tenemos desde 1000 hasta 1500 botellas más o menos por pallet. Estas botellas vienen relativamente limpias, no obstante, igual es importante el proceso de enjuague para sacarle polvo, restos de vidrio que pudiesen haber caído. El tema es la carga, cómo yo paso estas botellas del pallet a la línea de envasado. Tenemos dos opciones: carga manual, botella a botella, o bien una carga asistida que lo que hace es tomar todas las botellas de un piso al mismo tiempo, o una parte de ellas, y cargarlas en la línea de envasado. Ahorra mucho trabajo, es mucho más rápido, pero tienes que tener el sistema para poder recibirlo. Es decir, este puerto de acá, no todas las envasadoras la tienen. Normalmente en un canal por el que pasa una sola botella, como las vacas al matadero, más o menos así, pero con las botellas. Bien, entran entonces las botellas tienen que ser cargadas en la línea en la medida en la que
la línea también demanda, hay líneas que son más rápidas y por tanto se justifica cargar de manera mecanizada, otras que son un poquito más lentas y hacerlo de manera manual es suficiente. La botella ingresa en la primera etapa, entonces la botella es tomada por la máquina y entra con una especie de carrusel. La botella es tomada por la máquina le manda un chorro de agua hasta el fondo y en ese proceso la voltea. La voltea para que el agua escurra. Ese es el enjuague. Se tiene que trabajar siempre con agua sin cloro, de lo contrario aparecen defectos más tarde en el vino. Eso es un factor importante, ¿no? Bien, eventualmente la botella también puede recibir gas, puede recibir nitrógeno gaseoso o dióxido de carbono, dependiendo del caso, con la idea de sacarle el aire. Cosa que cuando llenemos la botella, el vino no se encuentre con aire, por tanto no haya oxígeno en contacto con el vino. Es un proceso relativamente rápido, habitualmente usamos agua fría en ese proceso también de lavado, para luego pasar directamente al llenado. Esto ocurre casi al instante, es decir, se enjuaga la botella, escurrió el agua de la botella y pasa inmediatamente al llenado. En el llenado lo que ocurre es que la botella recibe el volumen de vino que le corresponde. Y en ese sentido, ¿cuál es la botella clásica? ¿Cuál es el volumen que tiene una botella tradicional de vino? 750, ¿cierto? 3/4. Generalmente, vamos a ver que la botella es más o menos así, ¿cierto? Cuando tiene el tapón y el vino llega hasta ahí, ¿cierto? No está llena hasta arriba. Incluso en aquellas botellas de taparrosca, nunca está hasta arriba. ¿Por qué creen ustedes que hay que dejar ese espacio? Ese espacio que tiene gas de nitrógeno. ¿Cómo? Ese espacio que tiene gas de nitrógeno. Puede ser aire, nitrógeno, dióxido de carbono, hartas cosas. Como para evitar que se pase por el proceso de tomar el corcho va a hacer que pase aire hacia afuera. O sea, el corcho es bastante impermeable, dificulta mucho el paso de oxígeno o la salida de gases desde adentro. Es un muy buen obturador. El problema tiene que ver con la mecánica de fluidos que ocurre dentro. ¿Qué pasa cuando los líquidos se calientan? Aumenta el volumen, ¿cierto? A costa de disminución de su densidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. El líquido del que estamos hablando, agua y alcohol, no es compresible. No se puede comprimir. Por tanto, comprime otra cosa. ¿Y qué va a comprimir? Ese espacio gaseoso, que sí es compresible. Si no existiera, el vino cuando aumente su volumen por incremento de temperatura, ¿qué va a hacer? Va a empujar el corcho. Y el corcho puede salirse, o bien el vino puede filtrar a través del corcho. ¿Ya? Por eso es tan importante este espacio. ¿Vale? Es el espacio que le da plasticidad al sistema para poder expandirse y contraerse dependiendo de las temperaturas. ¿Ya? Cuando uno exporta vino, lo exporta en contenedores refrigerados. Uno envía contenedores estándar que pasan por alta mar, se calientan un montón, que si llegan a 35-40 grados, después se enfrían y así, un montón de variaciones térmicas durante el proceso de traslado. De aquí la importancia a que nos fijemos en la temperatura que tiene el vino respecto de la altura a la que tenemos que llenar esa botella, ¿ya? Respetando siempre un margen para la descompresión y compresión del vino, o más bien del espacio gaseoso. Luego, entonces, debemos considerar que hay varios sistemas de llenado. Nosotros vamos a utilizar uno que es muy sencillo, también es por sifonado, un sifonado donde la boquilla está estática y nosotros colocamos la botella. Hay varios sistemas ahí, sifón fijo y sifón descendente. La única diferencia es qué se mueve, si se mueve la boquilla o se mueve la botella. En este caso, en el caso del sifón fijo, es la botella la que entra en un circuito nuevamente, en el que entra vacía y sale llena. Entra vacía, se va llenando, baja la botella y sale llena. Es así de sencillo. Estas máquinas están hechas para ahorrar la mayor cantidad de espacio en el proceso que estén haciendo, sea el llenado o sea el enjuagado.
En el caso del sifón descendente es lo mismo, pero la línea avanza en una sola línea, valga la redundancia, en un solo vector, y la boquilla es la que desciende, llena, se levanta, avanza, y hace eso todo el tiempo. Como la versión más tradicional, diríamos, de las envasadoras. Y finalmente están las isobarométricas, que son sistemas que insuflan un gas, dióxido de carbono, a una presión determinada dentro de la botella, a fin de que cuando ingrese el vino espumante, no se desgase, ni se genere espuma. Porque habían pensado eso, ¿no? ¿Cómo envasar un vino espumante? Método Charmat. Ya está en el estanque, está carbonatado. 3 atmósferas de presión, un montón de presión. ¿Cómo lo meten en una botella sin que se les suba? ¿El aire? No es suficiente, es un factor, la temperatura. Bien, se pasa frío. No muy frío, pero frío. El otro factor importante son las presiones. Lo que hace la máquina es llenar la botella con dióxido de carbono a la misma presión a la que está el vino. O sea que cuando el vino ingrese no haya diferenciales de presión. El dióxido de carbono no salga del vino, se quede disuelto en el vino. Esa es la lógica. Entonces no se genera espuma, el llenado es rápido y eso. En realidad tiene este paso extra de meterle gas a la botella, nada más. De nuevo, el espumante del método Charmat. La botella viene por la línea. Las isobarométricas pueden ser de sifón fijo, descendente, ahí te las pongo. En este caso, el ejemplo es la botella la que asciende. Ya, sube la botella, se encuentra con la boquilla, la máquina afirma el bollete, eso está sellado, y le mete gas, le mete dióxido de carbono a la botella, hasta alcanzar una presión igual a la del vino, igual, no sé, para alcanzar las 3 atmósferas de presión que tiene el vino. Luego de eso, cuando se alcanza esa presión, recién viene el vino, ingresa a la botella, como está saturado con dióxido de carbono, el dióxido de carbono se queda en el vino, no sale. No se genera espuma, no pierde gas. Entonces, se levanta e inmediatamente, ¿qué es lo que deberían hacer? Taponar, por supuesto. Ese es el punto que viene inmediatamente después. Todas las taponadoras funcionan más o menos igual. No vamos a hablar de tapa rosca, que una máquina en particular, una máquina diferente, pero la dinámica sigue siendo similar. Las taponadoras basan su funcionamiento en 2 estructuras: las mordazas y un pistón, que se alcanza a ver la puntita. Lo vamos a hacer en pinta en todo caso. Las mordazas deforman el corcho, lo aprietan, lo aplastan y lo llevan a algo así como 1/3 de su diámetro original. Pueden ser plásticas, no se las recomiendo, o pueden ser de metal, normalmente acero. ¿Por qué no recomiendan las mismas? Porque por el roce empieza a perderse la primera capita de plástico. Entonces al final terminas con una mordaza deforme, que tiene un canal, entonces no deforma completamente el corcho, porque lo deformas primero, ¿cierto? Y después el pistón lo mete dentro del bollete. Y como está deformada la mordaza, el corcho entra de manera desigual, entonces te queda torcido el corcho. Y es un defecto re feo. Entonces, no, teníamos una de esas antes en Pirque. Ahora la cambiamos por una con mordazas de acero. Y es muy fea. Había otra pregunta por ahí, ¿no? Bien, pregunta chiquillos hasta acá. Porque aquí, después del taponado, es donde termina el proceso del envasado. Ahí se acabó. Bueno, el pistón es lo que empuja el corcho apretado por las mordazas dentro de la botella. Hay un par de cositas aquí. Vamos a hablar en un momento de nuevo de los corchos. Ahora vamos a hablar del corcho como tal, como obturador de la botella. Tengo la pregunta. Había dicho que había una máquina que provocaba el lavado que no había taponado. ¿Cómo se llama eso? La máquina que hacía el lavado, llenaba el tapado. Sí. Esa es una envasadora monobloc. Monobloc porque es un solo bloque para el envasador. Sin embargo, tú podrías encontrar enjuagadora y llenadora separada de la taponadora. Eso existe. Pero usualmente la que enjuaga y la que llena van juntitas. También pueden ir por separado.
Entonces depende, insisto, de la cantidad de cosas que quieras hacer de manera semi-automatizada o automatizada, qué tan completa es una máquina. Como también les decía al principio, hay máquinas que desde la carga de la botella hasta el meter la botella en la caja, todo lo hacen de manera automática. Capel funcionó mucho tiempo así, bueno, tienen taparrojo, pero con una máquina que les hacía las cajas automático, es decir, tenían 3 personas porque una vigilaba el proceso de la línea misma, el otro la alimentación y otro la salida, que limpiaba las embarras que se mandaba a la máquina de esa. Originalmente el corcho tiene un diámetro harto superior al del billete. De hecho, cuando uno saca el tapón de una botella no puede volver a meterlo hasta el fondo, ¿cierto? Queda, de hecho hay que meterlo al revés, bueno, hay varias técnicas. Es importante tener en cuenta eso. Al final el corcho obtura la botella porque busca regresar a su tamaño original. Ese regresar a su tamaño original no es instantáneo. Ya, la primera parte, la primera expansión sí. Sin embargo, no está completamente expandido. Le toma más tiempo. Le toma entre 1 a 3 minutos recuperar toda la posibilidad que tenía de expandirse en ese volumen. Por lo tanto, lo recomendable es que, si se colocó el tapón, yo asegure que la botella circule durante un tiempo de al menos 1 minuto, de 1 a 3 ideal, antes de tomar la botella y acostarla. Si lo hago muy pronto, si tapono y acuesto, es muy probable que no todo el corcho esté completamente expandido y haya filtraciones. Entonces una recomendación práctica, que igual la vamos a reforzar el día del pasado, es esa, es dejar las botellas paradas un ratito a fin de que el corcho termine este proceso de expansión. ¿Alguna dudilla? Antes de pasar a algunos parámetros referenciales y vamos a hablar de corcho y botella. Antes de pasar a eso, ¿alguna pregunta? ¿No por ahora? ¿Son manuales esas máquinas o hay No, hay automática, 100% automática, hay semiautomática. Semiautomática es que tú tomas la botella, la pones y la máquina baja solita y pone el corcho. Manual es la que tenemos nosotros, que es 100% manual. Y automática es que la botella viene del llenado, pasa directamente por la encorchada y listo, y pasa. O sea, nunca tocaste la botella en el proceso. Ya. Vamos a ver un par de parámetros de referencia relevantes, muy relevantes, particularmente el del anhidro sulfuroso. Recuerden que el tema del sulfitado es importante para la tercera evaluación y el examen. No le evaluamos en la segunda prueba por no hacer más daño nomás. El anhidro sulfuroso libre generalmente lo manejamos entre 30 a 40 partes por millón. El libre. ¿Ya? No más que eso. Pese a que en Chile desde el 2016, si no me equivoco, el límite máximo en vinos secos es de 75 y en vinos dulces un poquito mayor, 100. Y el sulfuroso total tiene sus límites también, por supuesto. Esto considerando que es tóxico, no se olviden que los sulfitos sí son tóxicos. Y ahí hay gente que es alérgica a los sulfitos y tienen reacciones cutáneas y digestivas también. Otro parámetro de referencia importante, la acidez volátil. Recuerden que la acidez volátil es el ácido acético, es decir, el vinagre que tiene el vino. Y normalmente en todos los vinos debiese ser inferior a eso. Pese a que por norma 1,5 siempre trabajamos con concentraciones menores, porque ya 0,9 o 1 gramo por litro huele a vinagre el vino. Eso no es recomendable. Entonces imagínense cómo huele a 1,5. En blancos, la acidez volátil es mucho menor. Estamos hablando de 0,2 a 0,3 gramos por litro. Se los quieren anotar por ahí como parámetros también referenciales. Hay 2 gases importantes en el momento del envasado: el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno porque más adelante el vino va a consumir ese oxígeno oxidándose, básicamente. En general tratamos de trabajar siempre con concentraciones inferiores a eso, inferiores a 1 miligramo o 1 parte por millón, miligramo por litro. Para los dos. En ambos casos, sí. Si el contenido de oxígeno tiene que ser lo más bajito posible.
en el vino. No así el dióxido de carbono. Ayer veíamos cuando hicimos la evaluación sensorial del blanco, ¿se acuerdan que algunas copas tenían como burbujitas abajo? Eso es dióxido de carbono. A veces los blancos los envasamos con un poquito más de dióxido de carbono para que sean más frescos, se sienta como no efervescente, pero sí una cosa más fresquita en boca. En tintos todo lo contrario. En tintos nunca jamás en la vida vamos a estar envasando con más de, qué sé yo, 0,5 gramos por litro. Siempre menos de eso. Ideal. ¿En blanco cuánto sería? En blanco tienes margen. Puedes trabajar desde 0,5 hasta 1,2 gramos por litro de dióxido de carbono. Pero en tintos no. En tintos siempre menos de 0,5. Este dióxido de carbono muchas veces en los tintos, por ejemplo, los tintos jóvenes de rápida salida, tenemos que sacarlos del vino. Está disuelto en el vino, pero tenemos que sacarlo. Y es un cacho porque tenemos que estar metiéndole nitrógeno gaseoso para que barbotee dentro del vino, en el tanque. Y eso empuje al dióxido de carbono más pesado. Parámetro también de referencia, no le hagan tanto caso porque dependiendo del caso como particular. Los NTU, nivel de turbidez, los Phonometric Turbidity Unit, siempre menor a 1 para los vinos comerciales tradicionales. Vinos sin filtrar pueden tener más de 1, fácilmente hasta 5. No es tan raro. Bien, y eso como parámetros referenciales, para que tengan un piso donde apoyarse cuando tengan que lucubrar cosas en la tercera evaluación y en el examen. ¿Alguna dudilla antes de pasar a botella y corcho, que es lo que me falta? ¿No? Respondo correos, sí, generalmente una vez al día, pero ha sido semanas difíciles. Ténganme paciencia, a veces no la respondo y respondo un correo masivo o algo así. Vamos a partir por la botella. La botella es generalmente lo que entenderemos que contiene el 90% de los vinos en Chile. Normalmente también se entiende que las botellas son de color verde o bien ámbar y las variaciones entre medio. Esto porque la idea es prevenir el ingreso excesivo de luz hacia el interior. O sea que la idea es que el envase retenga algo de luz y evitar oxidación por radiación. También misma lógica con el aceite de oliva, también un producto súper susceptible a la oxidación, más susceptible que el vino por lejos. Ahora, no todas las botellas son de la misma calidad. Hay algunas botellas que algunos proveedores un poquito más antiguos habían fabricado con ciertos constituyentes que oxidaban el vino. Entonces, en vez de estar protegiendo el vino, lo que quedaba residual dentro de la botella oxidaba el producto. ¿Han visto que las botellas de blanco a veces son transparentes? ¿Por qué creen ustedes que es así? La mayoría, de hecho, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que son transparentes? Si estamos poniendo más en riesgo un producto que se oxida así. ¿Por qué la botella de Corona, cáchense el ejemplo, por qué la botella de Corona es transparente? Para poder mostrar, para poder acercar el producto o una experiencia del producto a alguien que todavía no ha probado el producto. Entonces esto es como Instagram, en el fondo. En los vinos blancos son como gente que vive metida en Instagram. Tratan de mostrar la mejor apariencia a fin de conseguir corazoncitos. Pueden ser desde transparente hasta ámbar, pasando por verdes. Son las tres opciones de color que hay. Y variaciones entre medio, pero como gruesas familias. Entonces, claro, el problema de una botella transparente es que se oxida con mayor facilidad el contenido. De allí que el vino blanco normalmente pasa por un proceso de clarificación en el que le quitamos compuestos que se puedan oxidar y tenga más dióxido de azufre. Formatos de botella, en el sentido de los modelos que existen. Me imagino que los conocen, la mayoría, si no todos. Quizás la jerezana es más rara, pero también existe. Lo que más se usa son las bordelesas
Borgoña y Rhin, o las más frecuentes, y variaciones de la bordelesa con nombres más anchos o no. Las estructuras suelen ser más o menos similares, siempre hay una base, en esa base puede o no haber una picada, luego viene el cuerpo, eventualmente en algunos modelos hay hombros, en estos no hay hombros, sino que una continuidad desde el cuello de la botella hacia el cuerpo y base, y el gollete, y ya está. Dependiendo del tipo de vino que ustedes quieran presentar en términos visuales, es la botella. Acá no hay una norma ni algo que me diga que esta botella para tintos, esta para, no sé, rosados y blancos. No, yo podría hacer un vino tinto y meterlo ahí. Sí, ¿por qué no? Y acá mi historia es exactamente igual. Ayer, de hecho, lo pudieron comprobar. Había un vino blanco, no recuerdo cuál. El Sauvignon Blanc que probamos, creo. Estaba en eso, ¿no? Sí. Vale, eso no es lo único respecto a las botellas, sino que también quise ponerle esta figura donde aparecen los formatos respecto del volumen. Hay 3 volúmenes súper importantes en el mercado, yo diría uno más que cualquiera. La de 0,75, la de 3 cuartos. Es la botella estándar, la que más se vende efectivamente. Y está la media botella y el botellón. El botellón de 1,5 litros que conocemos como Magnum, ese es el nombre que tiene. Sin embargo, si se ponen hacia la derecha, van a encontrar botellas de hasta 30 litros, unas cuestiones enormes, pesadas, súper bonitas, gigantes, entre dos. ¿Cuál es la lógica de estas botellas más grandes? Y estoy hablando de botellas más grandes desde el Magnum, si quieren, en adelante. La lógica acá es que esas botellas grandotas me permiten guardar de mejor manera el vino. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una botella de 0,75 litros con un tapón de 24 milímetros y tienen una botella más grande de 1,5 litros con el mismo corcho, entendiendo que el corcho igual deja pasar oxígeno, respecto del volumen, ¿en qué caso entra, respecto al volumen de vino, en qué caso entra menos oxígeno? La tasa de ingreso de oxígeno es la misma en el sentido del corcho, pero no respecto del volumen. Por tanto, el tiempo de vida de este vino en ese formato es mucho mayor que acá. Fundamental, si el día de mañana ustedes encuentran un vino barato, un vino premium barato en este formato y les tinca para guardar, háganlo. Va a funcionar mucho mejor que una botella de 750. Siempre y cuando puedan, pues son caras. Si el vino de 750 vale, no sé, 200 lucas, probablemente el otro va a costar casi el doble. No necesariamente. Bien, preguntas chinas, hasta acá, antes de hablar del corcho. Del corcho hemos venido hablando hace un buen rato de maneras indirectas. Cambia. ¿Es real eso de la botella de vino que dicen cuando tienen Ya, vamos a dejar, al cierre vamos a dejar 3 minutitos de los 4 o 5 mitos más importantes en el mundo del vino. Y vamos a agarrar ese primero. Vamos a partir para ahí, te respondo la pregunta. Ya, tapón. El tapón normalmente está construido de corcho. Este corcho puede ser una gran pieza o puede ser un molido de corcho también. El punto es que ese corcho proviene del alcornó, que lo conocen. Hay un pirque, ¿cierto? Lo han visto. Es re bonito y de hecho si se acercan a verle la corteza, es un corcho, literal. Este árbol, una vez que alcanza la adultez, estamos hablando de cerca de 50 años, tiene un espesor suficiente en su corteza, esa corteza se remueve, pero no sirve para hacer tapones. Sirve para hacer cualquier otra cosa, desde suelas para chalas, pizarra, etc. Sin embargo, la producción siguiente, que se extrae normalmente cerca de 10 a 15 años después de eso, es la primera que sirve, en realidad, para hacer tapones de corcho. Por tanto, hacer un emprendimiento del alcornón está como requisito.
Dicho esto, la ventaja del tapón de corcho por sobre otros materiales es que es súper impermeable, tiene una gran capacidad de resistencia mecánica a lo largo del tiempo y su elasticidad, por lo tanto, es muy duradera. ¿Qué es lo que pasa, el fundamento del uso del corcho? Yo pongo el tapón de corcho, tiende a expandirse y todo el deseo, pero después de un tiempo se pone rígido y deja de ejercer presión hacia afuera, por lo tanto deja de tapar la botella. Hay 4 tipos de tapones importantes, al menos los que están fabricados en corcho, desde el natural hacia el colmatado. Natural, una pieza de corcho, sin intervenciones, eso es todo. Lo único que se hace es un tratado de superficie para eliminar un defecto que pudiese aparecer. El otro extremo, colmatado. El colmatado es también una pieza, pero que tenía muchos hoyitos, muchas lenticelas. Entonces lo que se hizo fue poner corcho con una especie de acerrín, mezclarlo con una resina de grado alimentario y tapar los hoyitos. Ponerle como pasta de muro a esos agujeros que habían en la estructura externa del tapón natural. Y ahí tienen un colmatado. Yo tuviese que escoger entre un colmatado y un natural de categoría media, me quedo con el natural de categoría media. No me gustan colmatados, son poco confiables. Porque están tratados en superficie, es cierto, pero por dentro siguen teniendo un montón de macroporos muy grandes. Entonces están que filtra un poquito a través de este parche que se le puso y perdemos vino. O entra mucho oxígeno. ¿Ya? Eso nunca es posible. Luego tenemos los aglomerados, que actualmente forman parte, yo creo que del, no sé, ya deben tener como el 70% del mercado en términos de la obturación de botellas, que forman un molido de corcho que se reconfigura con un molde y se hace un tapón, ya está. Y el twin top, que es un aglomerado en medio y tiene 2 arandelas de corcho natural en los extremos, para que el vino nunca esté en contacto con el molido que está pegamentado con la misma resina del colmatado. Igual sería una buena opción. También es una buena opción. Sí. Hay varios criterios para elección del tapón, normalmente, y aquí nos vamos a centrar en un par de cositas. Las dimensiones y que estén libres de TCA. TCA, tricloranisol, ya lo habíamos conversado, es un defecto aromático que recuerda un olor como a humedad, como a closet viejo, hongos, va como por ahí. Las dimensiones que más recurrentemente utilizamos son las de 45 y 49 milímetros, es el largo. Y el ancho, el diámetro es estándar, 24 milímetros, prácticamente para todas las botellas que utilizamos en el mercado. 49 y 45. Ahora, la versión de 54, por ejemplo, sí existe un montón, pero va a depender del cuello de la botella. El cuello bien largo, probablemente me sirva tener un corcho también bien largo, ya por temas visuales. Dentro de las categorías por calidad, tenemos desde flor, esto es solamente para corcho natural, desde flor hasta tercera, pensando en que flor es el que tiene los poros o las lenticelas más pequeñitas y menos frecuentes, hasta tercera que tiene la mayor cantidad de macroporos posibles. ¿Ya? Cuando superamos en términos de los poros muy grandes, lo que es tercera, el corcho no sirve como taponador, por tanto se muele y se hace en aglomerado con el trigo. Defectos asociados a los corchos, el más grave siempre es la filtración. Ustedes descorchen una botella y vean que el corcho está manchado, así como este, por ejemplo, o como ese, son corchos que dejaron pasar vino. Y eso significa que, o bien, no respetamos el tiempo de reestiramiento del corcho, justo después del taponado, o bien que el corcho perdió su elasticidad y durante la guarda del vino dejó pasar algo de vino. Eso nunca es positivo. Habla mal de la calidad del producto. Otros problemas asociados a que se parte el corcho, no sé si lo han visto, esta abriente se queda con la mitad del corcho en la mano, eso generalmente es por el ataque de una bacteria en la corteza del alcornoque, que genera como unas partes más duras. Entonces el corcho no es elástico, sino que es rígido en esa parte y ahí es donde se parte, donde se quiebra. Actualmente hay un montón de alternativas al tapón de corcho, sea aglomerado o natural. Dentro de lo que pillamos, generalmente hay plásticos,
¿Los has visto alguna vez? ¿No? Bueno, en Europa esta cuestión partió hace mucho, mucho tiempo, con éxito de todo tipo. En general los primeros tapones plásticos que salieron eran malísimos, realmente malos. Hoy por hoy son bastante mejores y de hecho no todos son plásticos, muchos vienen de la industria de la caña de azúcar. Ya se generan muchos residuos y a partir de eso se fabrican estos tapones, que no duran tanto, ya hay que tener eso en cuenta. Son bastante más frágiles que un corcho de alcornoque. Pero son una buena alternativa pensando en hacer de los vinos de rápida rotación algo un poquito más sustentable. Casi para terminar, las cápsulas, que son esta estructura que va encima del gollete, sirven solamente para hermosear la botella. En algún video alguna vez apareció una señora diciendo que esos hoyitos que tiene se ponen y es para que el vino respire. Es mentira, no me crean. Es porque vienen anidadas, viene una dentro de la otra, entonces viene como un gran tubo. Si no tuviese esos hoyitos, las cápsulas no caerían, quedarían pegadas porque se genera vacío. Como cuando ponen dos vasos mojados y quedan pegados, pasarían. La opción es de usar metálicas, lacrado con cera, hay plásticas termorretráctiles también, pero insisto, es solamente para tapar esa partecita de ahí. Otro insumo importante es la etiqueta. Ayer también hablábamos de aspectos legales asociados a la etiqueta. Dígame. ¿Qué pasa con los excéntricos que ponen un polímero encima del corcho? Es una alternativa colocar como embadurnar el gollete con lacre o cera, un lacrado con cera en el fondo. Sí, no pasa nada, es eficiente, funciona. Mera decoración. Mera decoración. Estás confundiendo conceptos, pero el corcho de francés o... Estás confundiendo conceptos. El concepto, porque eso barrica, ¿cierto? Eso es barrica, exacto. Muchas gracias. Sí. El corcho, el origen geográfico del corcho es irrelevante, porque el corcho no debiese entregarle nada al vino, cosas mínimas en realidad. ¿Y dónde se produce? Se produce en España, Portugal, Italia. Y diría yo que para de contar, sí, básicamente, los países europeos que tienen larga data en el proceso. Bueno, hablando de la etiqueta debe contener información obligatoria, muy importante. Y esa información obligatoria tiene que ver con año de cosecha, contenido de alcohol, contenido neto de la botella, quién lo produjo y quién lo envasó, y eventualmente, esto no es obligatorio, pero si existe se debe colocar, de acuerdo con lo que dice la normativa, la denominación de origen. Si yo tengo la uva certificada, tengo el vino certificado y no pongo la denominación de origen, no pasa nada, estoy perdiendo plata en el fondo. Pero si yo pongo denominación de origen, no teniendo la uva y o el vino certificados, estoy cometiendo una falta. El SAC va a ir a tomar la botella, va a llevarla al laboratorio. En el laboratorio no solo me hacen las métricas que se le miden al vino, sino que también miran la etiqueta. ¿Está inscrita? No está inscrita. Pum. Primer balazo. Segundo balazo. Dice denominación de origen. ¿Está certificada? No está certificada. Pum. Segundo balazo. Doble multa. Adicionalmente, la normativa vigente exige esto que ya lo deben haber visto, que es una advertencia respecto del consumo de alcohol y el valor energético por cada 100 ml. Esto no lo ve el Servicio Agrícola y Ganadero, esto sí. Son dos ministerios afectando un mismo producto, tiene sentido. Esto surgió hace no mucho tiempo y es una exigencia importante. ¿Ya? También caen multas, pero por el otro lado, no por el SAC, sino por el Ministerio de Salud. Entonces, cuando les toque armar una etiqueta, ya saben lo que tienen que incluir sí o sí, aspectos legales importantes. Bien, la botella generalmente no etiquetada pasa a llamarse producto semiterminado y se debe almacenar en condiciones más o menos de ese tipo. Una temperatura entre 8 y 12 grados, con luminosidad controlada. Y alguien me preguntaba acerca del oxígeno dentro de la botella.
Si nosotros no sacamos el aire, estaba acá, ahí hay oxígeno, ¿cierto? Ese oxígeno reaccionará a lo largo de la vida del vino con el vino mismo, oxidando algunos compuestos y en algún punto será consumido completamente. Ese ambiente carente de oxígeno se conoce como ambiente reductivo. Y la botella se caracteriza por ser eso, un ambiente súper reductivo. Preguntas, chicos, hasta acá. Entonces, hoy día logramos abordar la parte terminal del proceso de elaboración, que tiene que ver con el envasado, instancia en la que tomamos el vino, logramos la mezcla que necesitábamos, preparamos esa mezcla a través de los procesos que conversamos anteriormente y lo metimos dentro de la botella. Esa botella además fue obturada con un tapón, cualquiera sea aglomerado, sea pintado, sea colmatado, natural. Y listo. Y esa es la historia del producto, como semi-terminado. Lo que viene después es la gestión comercial. Eso, no es menester nuestro, por suerte. Porque es otra historia más compleja. Pregunta, muchachos, antes de hacer el cierre con esto de los mitos que yo creo que es interesante. ¿Profe? Los corchos tienen también características cuando piden vino como más robusto, como más caro. No, pero sí. No, hay una cuestión muy indirecta. Depende del mercado. Hay mercados en los que no puedes llegar con un corcho aglomerado. Entonces, tiene que ser un natural. O sea, pues hay importadores chinos que te exigen que el corcho sea natural. Es decir, esta única pieza de... No, pero yo pregunto es como a la hora de cómo de hacer el examen. No. Da lo mismo cualquier corcho. Salvo que en el mercado te toque algo así como muy específico, como una característica de ese mercado. Que no creo que no había ningún caso así. Tendrías que preocuparte de ese detalle mínimo. O bien esa parte porque tiene que ver con gestión comercial en sí. No es algo técnico. ¿Ya? Otra pregunta, muchachos, por ejemplo. Tenemos unos minutitos que nos quedan para derribar un par de mitos, por favor. Había uno que me gusta mucho, ese es el de la picada. Ese donde dicen, bueno, un vino está en una botella. Si le vemos la base a la botella, si encontramos esto, es mejor que eso y es mucho mejor que eso. ¿Sí? Y vemos a la gente haciendo supermercado. Y en realidad, si lo piensan, ¿por qué la profundidad de la picada afectaría? ¿Por qué? ¿Qué sentido? Como lo que hemos conversado, ¿por qué? ¿Qué tan profundo es el hoyito de la base afectaría la calidad del vino? ¿Qué sentido tiene? ¿Han escuchado alguna explicación? El tema de... ¿Por los golpes? ¿Que es más resistente así? Sí. Ya podría ser un que factor. para sujetarlo, para servirlo de Ya, forma ok. elegante. Ya podría ser para servirlo, para resistencia mecánica. Y que no tomamos solamente por un tema de ganancia. ¿Cómo así? Que mientras más grande, más ganancia. Ya, pues, como que hay una cuestión de mercado que lo impulsa, hay un mito y listo, se aprovecha. ¿Sí? No, por ahí. La cantidad de cc de la botella. La cantidad de líquido que tiene la botella. Siempre debiesen venir los mismos 750. ¿Cierto? Esa es la base. La botella es más grande. Yo he escuchado también. Claro, tiene que ser más grande la botella en toda. He escuchado también que es para que los sedimentos se depositen en esa zona y no salgan cuando uno sirve el vino de guarda. Derribemos el primero. O no sé, vamos a partir por alguno que me acuerda de esto. Esto no tiene ningún sentido. Porque uno guarda las botellas, cuando las almacena en largo tiempo, las guarda acostadas. ¿Ya? Para prevenir que el corcho se seque muy rápido. Por tanto, los sedimentos, si existiesen, quedarían junto a la botella. Ningún sentido. Para servirla, es meter el dedo, afirmar la pared y el agujero, así. Es una señal de desprecio por el que le está sirviendo el vino. Uno para servir el vino no tengo ninguna botella a mano, pero uno para servir el vino, uno presenta el vino. Y muestra la etiqueta. ¿Es el vino que pediste? Sí, ya.
Y mostrando la etiqueta, tomando la botella así, sirvo el vino. Si es así, te quiero alejar, te quiero lejos, te sirvo lo más lejos que pueda. Me das asco. Eso es lo que estás diciendo. Entonces, Listo. eso significa servir así. Yo he visto lugares que lo sirven con la. Listo. Ya es diferente con el. Ahora he visto con vino. Sí, los uno- tomates y cosas así. Tú tienes que servir afirmando la botella al menos con una mano. Al menos con una mano. Si usas las dos, puede ser. Para los botellones grandes, en general no se sirve desde el botellón, sino que se decanta previamente, entonces sirve desde el decantador. Pero una persona que sepa que está haciéndole como de frente puede hacerla. Pero no es algo que se sepa, ¿cachai? Entonces, Usted nomás que sabe. o sea, la etiqueta de servicio dice eso. Yo no me meto en esas cuestiones y me da lo mismo, yo aplaudo, sí. Pero, La bueno, botella directa. otra cosa tiene que ver con la resistencia mecánica, que también es un mito. Yo no sé si les conté, pero una vez me compré un vino caro, trabajé en una empresa y me hacían descuento. Me compré el vino top de línea que en el mercado valía como 100 lucas. Lo vendieron a mitad de precio, una cosa así. Si yo súper contento, llevo a la casa, en una bolsita, la coloco así en el piso. No la dejé caer, la apoyé y se desfondó la botella. ¿Por qué? Porque acá hay una sutura en la fabricación de la botella, una parte delgadita. Y si esto pesa mucho, la resistencia mecánica de esa unión es muy pobre y se desfonda. Y pasó. Horrible. Hubiese gastado la carta, no hubiese otra cosa. ¿Ah? Hubiese gastado la plata en carta. No se compró un más. Bueno, la cosa es que esa picada profunda sirve para una sola cosa, y es darle más prestancia a la botella, que sea más grande. ¿Por qué? Porque igual tiene que contener los 750. Y si esto es más profundo, significa que tengo que hacer crecer la botella en ancho o en alto. Entonces la botella se ve más grande y pesa más. Botellas más finitas, por eso. De más, pues, también es que Porque son más vamos a alargados. llegar al tiro ahí, vamos a llegar. Entonces la idea es que la gente tome ese producto que se ve grande, una prestancia importante, y dice, ¡ay, por vino! Hasta cierto punto puede tener sentido, porque yo no voy a meter un vino barato, penquita, dentro de una botella cara, donde la botella me salga más cara que el vino. Sin embargo, la tendencia, y que muy bien rescata su compañera, es optar por productos envasados en botellas más ligeras. Más ligeras significa menos vidrio, menos peso, menos huella de carbono. Están enfocados un poco en eso. Para la exportación especialmente. El mercado nacional son más laxos porque el transporte es cortito, entonces tu huella es más chica. Bien, otro mito, antes de terminar, porque creo que me queda menos un minuto. Chiquillos, ¿han escuchado que el vino blanco tiene puros químicos y por eso no les gusta a la gente? No. Bueno, ese es un mito muy extendido en gente de más de 40. Y mentira. Recuerden, ningún clarificante queda en el medio. El único producto que en realidad suele quedar son los sulfitos, que sí, hay más en el blanco, pero nada más. O sea, le agregan más químicos, sí, pero los químicos no quedan. La bentonita no quedó, la gelatina no quedó, gel de sílice no quedó, polivinil, polipirroliona. También es mentira. Si te sube la presión del tinto, también te la sube el blanco. ¿Va? Es verdad, por lo menos yo en el campo he escuchado eso, que teníamos vino y le echamos tallarines y tiene más duración. Porque escuchaba varias personas decir eso. Está muy bueno. No, ese no lo había escuchado nunca. Me mataste. No, jamás lo había escuchado. Eso está interesante ¿Qué dice investigar. eso y en el sur que lo hacen? ¿Para que dure más? Le meten unos tallarines crudos, como para que no sea vinagre. No sé qué sentido podría tener, porque el que sea vinagre o no depende de dos cosas. Que hayan bacterias acéticas que convierten el alcohol en vinagre y el oxígeno mismo, que también oxida el etanol. Así que está raro eso, lo voy a comprobarlo. Ya, muchachos, muchas gracias por la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Sí, la pasada.